Bueno, pues ya vamos a la tercera parte, que también interesantísimo, ¿no? Porque vamos a hablar de la vacunación en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Poniendo límites a lo cada vez más ilimitado. Dentro del Foro Español de Pacientes sabéis que tenemos más de 80 asociaciones de pacientes, la mayoría son asociaciones con pacientes crónicos, pero también los hay inmunodeprimidos, necesitan esta información, es vital para ellos, ¿no? El conocerlo y bueno, pues tenemos la suerte de contar hoy con María Fernández Prada. María es secretaria de la Asociación Española de Vacunología, forma parte del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Builla en Mieres, Asturias. Has hecho un largo viaje hoy para venir aquí, ¿verdad? Sí. Te lo agradecemos muchísimo que hoy puedas estar con nosotros para hablar de esta parte, María. Muy bien. Así que nada, dejo que ella cuente su exposición y luego volvemos otra vez a hacer esa ronda de preguntas que María nos contestará. Muchas Estupendo. gracias, María. A vosotros. A vosotros las gracias por la organización de este tipo de actividades, por la sensibilización hacia la vacunación como una herramienta preventiva importante para conservar la salud de los pacientes con enfermedades crónicas con o sin inmunodepresión y, por supuesto, por contar con la Asociación Española de Vacunología como vuestra asociación, yo creo que ahora mismo de cabecera, ¿no?, en el ámbito de la vacunación, así que muy agradecidos porque os acordéis de nosotros. Hemos hecho un recorrido creo que muy bonito y muy complementario, ¿no?, desde la vacunación a lo largo de nuestras vidas, la vacunación en nuestras vidas que ha presentado Gloria, los pacientes con enfermedades crónicas, sin inmunodepresión, y ahora nos vamos a centrar concretamente en esos pacientes que son pues, un poquito menos numerosos que otro perfil de pacientes, pero que sin duda tienen unas necesidades especiales que necesitamos cubrir porque las infecciones en este caso pues, pueden ser igual de complicadas e incluso más, ¿no? Voy a seguir el siguiente esquema por contextualizar un poquito todo. Vamos a hablar brevemente sobre el envejecimiento de la población, sobre lo que pasa cuando envejecemos, no solamente desde el punto de vista pues, del sistema inmunitario, sino otros procesos que nos acompañan en el envejecimiento y que son normales, pero que hacen que a veces podamos ir en desventaja en ciertas situaciones desde el sistema inmune principalmente. Hablaremos de los grupos de riesgo y las situaciones de riesgo, que es importante definirlo también, de la vacunación en las personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas, de las necesidades globales que tienen las personas en situación de inmunodepresión, pero no solamente desde el punto de vista de la vacunación, sino otras medidas preventivas que son importantes en sus vidas, cuáles son las indicaciones, cuál es el mejor momento para recibir las vacunas y, por último, pues unos mensajes para llevar a casa, ¿vale? Entonces, vamos allá. Nos encontramos en una situación particular en los últimos 15-20 años en España, y es que cada vez más tenemos una población más envejecida, una población que ha aumentado muchísimo esa esperanza de vida y enfermedades que antes no aparecían porque están asociadas a la edad. Y antiguamente la esperanza de vida era 40-50 años, ahora mismo nos estamos encontrando con enfermedades que hace 30-40 años no existían o no veíamos con tanta frecuencia, pues porque las personas se morían, ¿no? Entonces, somos una población en España cada vez más vieja, cada vez somos menos, porque también la tasa de natalidad es cada vez menor. Y es cierto también otra cosa, y es que cada vez estamos más concentrados. Y eso también requiere unas necesidades especiales desde el punto de vista de la gestión de los recursos económicos en materia de salud. Entonces, no es lo mismo las necesidades en salud que va a tener una comunidad autónoma como por ejemplo Madrid, como por ejemplo las grandes ciudades, como en comparación con otras ciudades donde quizás se acumula pues, menor número de personas y a lo mejor esas personas no están tan envejecidas. Y es que ya hace unos años lo veíamos, ¿no? España se sitúa entre los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial y es cada vez más la esperanza de vida la que va aumentando tanto en el hombre como en la mujer. Y eso, lo primero que tenemos que pensar es que según envejecemos, por supuesto envejecemos físicamente, envejecen todos nuestros órganos, pero también nuestro sistema inmune, que no está materializado físicamente como el pulmón, el corazón, el hígado, también envejece. Y ese concepto se llama inmunosenescencia, es el envejecimiento del sistema inmune. Esto tiene que ver con lo que ha comentado Julián y con esa exposición tan bonita que ha hecho del cuerpo humano y el Eras una vez el cuerpo humano, porque según vamos envejeciendo, esos policías que él decía que existían, que eran los que controlaban las infecciones, que eran los que iban de primera mano a abordar cualquier agente externo,
Pues esos policías, que son los linfocitos T, las células T, también envejecen, también se van haciendo viejos. Cada vez tenemos menos policías o más policías jubilados o más policías que fallecen. Y ese es el envejecimiento del sistema inmune, ¿de acuerdo? Tenemos más policías viejos y menos policías que se incorporan a esa academia de formación, ¿no? Digamos que haciendo continuando la historia tan bonita que ha contado Julián, podríamos decir que ese es el envejecimiento de nuestro sistema inmune y eso hace que tengamos menos controladores y que tengamos pues un sistema inmune con mayores necesidades de protección por otro lado. Pero cumplimos años y nuestro sistema inmune envejece, pero también hay otro fenómeno importante del que tenemos que hablar, que es la inflamación asociada a la edad. Antes de pasar a la inflamación asociada a la edad, tengo que deciros que esta inmunosenescencia y todo ese cambio de las células, cada vez tenemos menos células nuevas, más células envejecidas, ese fenómeno de inmunosenescencia se asocia a un mayor número y gravedad de las infecciones. Y ojo, porque también el fenómeno de la inmunosenescencia se asocia con el desarrollo de enfermedades autoinmunes y también al cáncer, ¿vale? Células cancerosas. Sabemos mucho sobre la inmunosenescencia, cada vez sabemos más, pero todavía nos queda un largo recorrido en el mecanismo subyacente que hay debajo de este fenómeno. Sabemos que es muy importante, sabemos que va en detrimento de nuestras propias defensas, evidentemente, de cómo nos enfrentamos a las infecciones, también de cómo respondemos a las vacunas. Y por eso cada vez, y es algo que comentaré un poquito más adelante, necesitamos vacunas que estén adaptadas y que estén pensadas para personas que tienen un sistema inmune envejecido, vacunas que sean específicas para las personas mayores o en situaciones especiales y vacunas que puedan ofrecer esa protección que ellos necesitan, porque el sistema inmune de una persona de edad avanzada o el sistema inmune de una persona joven pero que tiene una inmunodepresión no actúa ni es el mismo que un recién nacido, por supuesto, que un niño o que un adolescente, que en este caso podríamos decir un adolescente sano. Entonces, este fenómeno de la inmunosenescencia necesitamos conocerlo en profundidad, pero sabemos que necesitamos de una manera prioritaria abordarlo con estrategias como las vacunas, estrategias preventivas que nos puedan ayudar a combatirlo. Y decía antes que la inmunosenescencia siempre se acompaña y va de la mano de otro fenómeno muy importante, que es la inflamación asociada a la edad. Cuando hablo de inflamación asociada a la edad, no estoy hablando de que me duele la cabeza, o me duele una articulación, o me duele la barriga. No estoy hablando de ese tipo de inflamación. Hablo de una inflamación que produce un aumento de las citoquinas, ¿no? De esas células proinflamatorias, o más bien de esas sustancias proinflamatorias que son las que dan lugar a la desestabilización del sistema inmune, que dan lugar a que las personas con enfermedades crónicas puedan tener exacerbaciones o empeoramiento del control de esa enfermedad crónica y que en general podemos decir que las personas de edad avanzada son personas que se encuentran inflamadas de manera sistémica, ¿vale? Pues ese binomio es algo que también conocemos cada vez más y es algo que tenemos que tener en cuenta porque también va en detrimento de nuestras defensas, de nuestro control de la enfermedad, de mantener la salud y demás. Pero éramos pocos y aparecen algunos actores más. Por un lado tenemos la inmunosenescencia, por otro lado tenemos la inflamación asociada a la edad, pero ojo, porque también la disbiosis intestinal, es decir, la microbiota intestinal o la alteración de la microbiota intestinal también va a tener un efecto sobre nuestro sistema inmune. Se lleva y se ha puesto de moda en los últimos años el microbioma, tomar probióticos, la microbiota intestinal, el eje intestino-cerebro como algo muy importante en el control pues, del estrés, de las enfermedades crónicas. La disbiosis intestinal es un aspecto fundamental porque si la microbiota intestinal está alterada, veremos en la siguiente diapositiva que se pueden producir mayor riesgo de infección y peor control de las enfermedades autoinmunes. También el metabolismo de la vitamina D es algo que influye muchísimo en el sistema inmune y en la respuesta a las infecciones y al control de las infecciones. La vitamina D también se ha puesto de moda en los últimos años y bueno, pues hay una corriente, ¿no? Sanitaria que aboga por esa suplementación con vitamina D porque es muy buena. Bueno, hoy sabemos que la vitamina D necesita suplementarse en los casos en los que
nuestros niveles normales o los que podamos adquirir a través de los alimentos o otras fuentes de vitamina D, pues puedan estar deficitarios, ¿no? Que no todo el mundo necesita suplementarse de todo y eso es algo que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Más aún las personas con enfermedades crónicas que no lo deben hacer por su cuenta y riesgo, sino que debe ir siempre bajo la recomendación de un profesional sanitario y con una evaluación individualizada. Y es que si nos centramos en la disbiosis intestinal, fijaos, en la parte de arriba pensad que es la luz intestinal, ¿vale? Nuestros intestinos. Y ahí veis pues que estamos expuestos a los alimentos, estamos expuestos a los medicamentos, estamos expuestos a sustancias, a suplementos, estamos expuestos a microorganismos que podemos tener contacto con ellos a través de la vía digestiva. Bien, cuando se altera esa barrera, cuando se altera la microbiota intestinal, se altera o digamos que se puede alterar esa barrera o esa membrana intestinal y puede producirse lo que se conoce con el nombre de intestino permeable. El intestino permeable hace que nuestro intestino, o más bien nuestro sistema inmune, se fatigue, porque está constantemente expuesto a diferentes agentes exógenos, hace que constantemente lo estimulemos, hace que el intestino pues, esté sometido a esa permeabilidad que tiene como consecuencia que nuestro sistema inmune está constantemente activo, ¿no? Se conoce como el sistema inmune exhausto, ¿de acuerdo? O la fatiga inmunológica. Tener bien controlada la microbiota, tener una alimentación adecuada. En ciertas situaciones de salud, tomar probióticos, prebióticos, simbióticos puede ser recomendable para mantener esa permeabilidad o más bien esa impermeabilidad, ¿no? Y evitar que tengamos el sistema inmune exhausto. Pasamos al siguiente bloque para hablar sobre los grupos de riesgo o las situaciones de riesgo. En general, en medicina lo solemos definir o solemos decir, pues esta persona pertenece a un grupo de riesgo o esto es una situación de riesgo o todo decimos que son grupos de riesgo. Es cierto que podemos hablar de grupos de riesgo de manera muy tranquila cuando decimos, bueno, pues esta persona es un grupo de riesgo o esto supone un riesgo para su salud, pero nos gusta muchas veces diferenciar lo que es un grupo de riesgo y una situación de riesgo. Lo vais a ver muy claro con un ejemplo. El embarazo, ¿no? Las mujeres embarazadas tienen una situación puntual en su vida que les hace tener un mayor riesgo de ciertas infecciones, ¿no? Y por tanto sabemos que es beneficioso para la embarazada, para su salud, para la salud del recién nacido, del feto recién nacido, pues vacunarse frente a la gripe, frente a COVID, frente a tétanos, difteria, tosferina, ¿vale? Para ese paso trasplacentario. Pero eso no es un grupo de riesgo, es una situación de riesgo. Yo en un momento determinado tengo una situación en la que aumenta mi riesgo de enfermar. Otro ejemplo de situación de riesgo puede ser el ámbito laboral. Nosotros estamos trabajando en el ámbito sanitario, nosotros estamos trabajando en el ámbito de, pues por ejemplo, los tatuadores, estamos trabajando en el ámbito de, bueno, digamos, una gran explotación ganadera, estamos trabajando como en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, tenemos una situación laboral que puede aumentar el riesgo de que tengamos infecciones, ¿no? Por tanto, eso es una situación, pero no es un grupo de riesgo. Un grupo de riesgo son aquellas personas que bien por la edad, bien por una enfermedad o bien por un tratamiento determinado, pertenecen a ese grupo de personas que necesitan protegerse de manera extra porque pueden tener un riesgo incrementado. Entonces, de manera genérica solemos hablar de grupos de riesgo, pero hay que saber que hay veces que sí pertenecemos a un grupo de riesgo por un tiempo muy largo e incluso a veces toda la vida, pero hay otras veces que corresponde a una situación de riesgo el motivo por el cual nos tenemos que vacunar, ¿vale? Simplemente hacer esa aclaración. Y también tenemos que aclarar que también decimos de manera a veces indistinta paciente inmunodeprimido o paciente inmunocomprometido. ¿Es lo mismo? Bueno, en etéreo sí es lo mismo, todos entendemos lo que quiere decir, pero un paciente inmunodeprimido es aquel que su sistema inmune está deprimido de manera externa o de manera exógena, en este caso por un medicamento. Y hablamos de inmunocomprometido cuando principalmente esa persona, su sistema inmune está afectado por una enfermedad. Entonces esto podría ser como un trabalenguas, ¿no? Y decir que todos los pacientes inmunocomprometidos están inmunodeprimidos,
pero no todos los pacientes inmunodeprimidos son inmunocomprometidos. Vuelvo a decir que lo podemos utilizar de manera indistinta y todos nos vamos a entender, pero que hay cierto matiz cuando hablamos de inmunodepresión o inmunocompromiso. Inmunodepresión se suele referir cuando yo de manera externa le doy a un paciente un fármaco y eso hace que le bajen las defensas, una quimioterapia, una terapia biológica, y el inmunocompromiso va más ligado a la enfermedad, ¿vale? Vacunación en personas inmunodeprimidas. Las necesidades de vacunación en las personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas han evolucionado muchísimo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque históricamente solamente teníamos como medicamentos, y me voy a centrar en las personas con enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmune, que también se dice así, solamente teníamos un número muy concreto de fármacos que podíamos utilizar. Los corticoides son unos fármacos históricos que han ayudado muchísimo al control de las enfermedades autoinmunes. Otros medicamentos como la hidroxicloroquina, que es un medicamento muy utilizado para las enfermedades autoinmunes, también son medicamentos históricos de los años 40, 50. Y hemos ido viviendo el descubrimiento y el desarrollo de nuevas moléculas que han ido ayudando a abordar esas enfermedades autoinmunes. Y en los años, sobre todo a partir de los años 2000, principalmente a partir del año 2010, y ya en el 2018 hubo una gran explosión de este tipo de moléculas, pues se fueron desarrollando las terapias biológicas, ¿vale? Las terapias biológicas son terapias que funcionan muy bien, son terapias que ayudan a controlar la enfermedad, controlar sobre todo la enfermedad, esas consecuencias más agudas, pero también a controlar muchas veces la evolución, el deterioro. En el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, pueden ayudar a controlar la deformación articular, además de la inflamación, además del dolor. Son terapias que han ayudado muchísimo y que han hecho que se cambiara el paradigma del abordaje de estas enfermedades y sobre todo para algunas especialidades como la reumatología, la medicina interna, la dermatología, han dado un vuelco en el abordaje de estas enfermedades. Sin embargo, estos tratamientos que ayudan a controlar las enfermedades son tratamientos que no todos ellos y no todos de la misma manera pueden aumentar el riesgo de tener ciertas infecciones o la propensión a tener ciertas infecciones. Y eso es algo que tenemos que controlar. Queremos que el paciente esté controlado con ese tratamiento, queremos que el paciente esté estable en su enfermedad, queremos que el paciente pueda convivir y tenga buena calidad de vida con esa enfermedad y queremos con la vacunación intentar minimizar esos riesgos infecciosos que pueden tener algunos tratamientos. Quiero insistir en un aspecto fundamental que ya lo han comentado mis compañeros y es la individualización. No todos los pacientes necesitan las mismas vacunas ni todos las necesitan en los mismos momentos. Entonces, la valoración individualizada de las personas inmunodeprimidas, inmunocomprometidas, es esencial para intentar obtener el mayor rendimiento de las vacunas. No es lo mismo administrar una vacuna en una persona con cáncer los 10 días antes de recibir la quimioterapia que los 10 días después de recibir la quimioterapia. Eso va a condicionar muchísimo la respuesta a la vacuna y por tanto nuestro trabajo como especialistas en vacunas es elaborar un calendario individualizado valorando qué vacunas necesita ese paciente en función de su riesgo personal, pero sobre todo cuándo es el mejor momento para que ese paciente se pueda vacunar y podamos obtener el mayor rendimiento de la vacuna. No se trata de vacunar para decir ya le he vacunado, sino se trata de vacunar y decir le he vacunado en el mejor momento donde voy a intentar que consiga la mejor protección para esa vacuna y para su salud, ¿vale? Y esto es algo importante. A veces queremos decir todas las vacunas, todos necesitamos un montón de... No, o sea, hay que valorar de manera individualizada y ver qué vacunas necesita cada paciente y en qué momento debe recibirlas para obtener el mayor rendimiento de la vacuna. Nos enfrentamos a un mundo en el ámbito de las terapias biológicas cada vez más florido, con mayor número de terapias biológicas, pero también con mayores aprobaciones o indicaciones de terapias biológicas para nuevas enfermedades. Os voy a poner un ejemplo. Históricamente, el adalimumab, que es un fármaco que pertenece a la familia de los anti-TNFs, es un fármaco muy conocido, con mucha historia, un fármaco muy seguro. Ese fármaco se aprobó en el año 2005 con una indicación que fue la artropatía psoriásica. En el año 2006 ese fármaco se aprobó para su uso tanto en la artropatía psoriásica
del año anterior, como en la espondilitis anquilosante. En el año 2007 ese fármaco se aprobó para todo lo anterior, se mantuvo esa aprobación, pero se le añadió una patología más, que es la enfermedad de Crohn. Es decir, un mismo fármaco hemos ido ampliando su uso en diferentes patologías. Eso es algo muy bueno porque significa que mejora el abordaje de esas enfermedades autoinmunes, pero también desde el punto de vista del volumen de pacientes que necesitan vacunas, es algo que hemos visto crecer de una manera exponencial en los últimos años. Es decir, no solamente tenemos nuevos fármacos, sino que fármacos antiguos se han ido aprobando para nuevas enfermedades. El crecimiento ha sido por dos caminos diferentes. Esta diapositiva la pongo solamente para explicar que no todo el monte es orégano, ¿de acuerdo? No todos los fármacos producen el mismo grado de inmunodepresión ni suponen el mismo riesgo de infección. Son dos cosas distintas. Puede depender esa inmunodepresión del propio fármaco, puede depender también de la dosis, puede depender del tiempo que esté ese paciente con ese fármaco. Es decir, no todos los pacientes que están tomando corticoides tienen las defensas bajas, porque la dosis inmunosupresora de corticoides depende, por un lado, de la propia dosis diaria y, por otro lado, del tiempo que estamos tomando esa dosis. Hay pacientes que están con prednisona de 5 miligramos día de manera continua. Esa medicación a esa dosis no tiene ningún tipo de efecto inmunosupresor, pero si tenemos a un paciente que está con más de 20 miligramos al día de prednisona durante más de 15 días, fijaos, solamente en 15 días, pero con esa dosis ya está ejerciendo un efecto inmunosupresor. Entonces, no todo el monte es orégano, no todos los fármacos son iguales, ni ejercen el mismo tipo de inmunosupresión, ni producen el mismo tipo o riesgo de infección. Históricamente nos encontramos con que los pacientes sometidos a terapias biológicas tienen indicaciones de vacunación, pero históricamente nos encontramos con que antes, y esto afortunadamente ya ha pasado mucho tiempo, ha cambiado muchísimo la mentalidad del mundo de la salud y la mentalidad de los pacientes, antes se pensaba que los pacientes con terapias biológicas o inmunosupresores en general no debían recibir vacunas porque las vacunas podrían desencadenar un brote, y hoy lo que sabemos es que son las propias infecciones las que pueden desencadenar brotes, y lo voy a explicar mejor. Los pacientes con enfermedades autoinmunes y con terapias biológicas pensaban o se pensaba históricamente que no debían recibir vacunas por esa preocupación o riesgo de brote o de reactivación, y por tanto, siendo los pacientes que más necesidades tenían de protección, eran los que tenían peores coberturas de vacunación. Y hoy en día sabemos esto que vemos abajo, que las enfermedades autoinmunes y sus tratamientos aumentan el riesgo de las infecciones, que es lo que he explicado hasta ahora, pero también sabemos que algunas infecciones pueden desencadenar un brote de una enfermedad autoinmune. Sabemos, por ejemplo, que la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, solamente por la propia enfermedad, tienen más riesgo de herpes zóster, pero también sabemos, fijaos, en el sentido contrario, que las personas que tienen una infección de orina, una gastroenteritis, una infección respiratoria, y en este caso en el artículo que os cito ahí, que padecen esclerosis múltiple, cuando han tenido ese tipo de infección natural, han tenido un brote y una reactivación de la esclerosis múltiple. ¿Qué pretendemos nosotros con las vacunas? Que el paciente esté equilibrado, que el paciente esté estable, que no tenga infecciones que le pueden desencadenar brotes y que por sus propios tratamientos, gracias a las vacunas, no tenga infecciones que podamos prevenir. Los reumatólogos lo tienen muy claro y los dermatólogos también. Y en estos registros que se publican periódicamente se ve cómo las personas con enfermedades autoinmunes que reciben terapias biológicas tienen riesgo de tener infecciones como infecciones graves por gripe, por neumococo, por herpes zóster. También están descritas infecciones por hepatitis, por virus de la hepatitis, infecciones por meningococo, y esto lo se ve en los registros de los pacientes reumatológicos y dermatológicos con estas terapias. No solamente tienen necesidades especiales de vacunas los pacientes con enfermedades de estas características, sino que las necesidades son 360 grados. 360 grados, ¿por qué? Porque necesitan protegerse frente a las infecciones no solamente con vacunas, sino con una adecuada higiene de manos, con el uso de la mascarilla. Por favor, insistimos muchísimo en los pacientes.
todas las personas que tienen el sistema inmune afectado, que están frecuentando hospitales, centros de salud, farmacias, zonas donde puede haber personas enfermas que consultan porque tienen una enfermedad o porque pueden, por el motivo que sea, pues ir acompañando incluso. Por favor, vamos a protegernos cuando entremos en un entorno de riesgo. Los hospitales, las salas de espera son entornos de riesgo, aunque vayamos a una consulta externa. Hay personas que se pueden sentar a nuestro lado, que pueden estar, pues enfermas igual que nosotros o no, que pueden tener una infección aguda o no. Vamos a poner mascarilla, sobre todo en las épocas de mayor circulación de virus respiratorios. Nosotros en consulta pasamos consulta con mascarilla para evitar que el contacto que podemos tener tan estrecho con nuestros pacientes pueda haber, pues, bidireccionalidad de las infecciones. Los pacientes que vienen a vernos muchas veces vienen sin mascarilla y me preguntan, ¿me tengo que poner mascarilla? Y yo le digo, hombre, es que yo me la estoy poniendo por ti, tú póntela por ti también, ¿vale? Entonces, necesidades de protección 360, ¿vale? Necesidades de controlar muy bien y monitorizar signos que pueden ser compatibles con infecciones. Necesidades a veces incluso de tratamientos agresivos, porque cualquier infección en personas inmunodeprimidas puede ir más rápido, evolucionar de una manera más rápida o tener peores consecuencias. Un tratamiento oportuno. Apoyo nutricional, por lo que he dicho antes de la disbiosis intestinal. Por supuesto, el apoyo a la salud mental y emocional de estos pacientes. La educación del paciente y de la familia, de los convivientes, la vacunación del conviviente, que ya ha insistido también Julián. Y luego, por supuesto, cuidados paliativos, pero no cuidados paliativos. Cuando hablamos de cuidados paliativos parece que estamos hablando de enfermedades oncológicas, ¿no? Paliar una enfermedad es ser capaz de convivir con ella y tener los mínimos impactos y que la enfermedad pueda evolucionar, ¿vale? Y mantener la calidad de vida con esa enfermedad. Digamos que cuando estamos en este tipo de foros hablando de vacunas nos centramos en esto, en la protección de infecciones, contra infecciones, en monitorizar esa medicación o esas infecciones o esos signos o síntomas compatibles con infecciones y la educación del paciente y de la familia. Las indicaciones de vacunación, pues por desgracia, no podemos estandarizar, lo decían antes mis compañeros y lo dije al principio, no todos los pacientes necesitan las mismas vacunas, incluso aunque a veces tengan la misma enfermedad. Ni todos lo necesitan en el mismo momento, incluso aunque tengan la misma enfermedad. Entonces, existe un marco general que son las recomendaciones del Consejo Interterritorial y que posteriormente las comunidades autónomas van incorporando, pues en función de sus presupuestos, en función de su población, en función de las necesidades que puedan tener. La recomendación global, pues siempre. Lo respiratorio no puede faltar nunca, ¿vale? Gripe, COVID, neumococo, no hay discusión. Todos los inmunodeprimidos necesitan recibir estas vacunas. Puede haber diferencias en comunidades autónomas en cuanto a la vacunación frente al herpes zóster, frente al virus respiratorio sincitial, frente a las meningitis, frente al papiloma. Puede haber alguna variabilidad y es algo que intentamos o queremos que se tienda a reducir, sobre todo por favorecer la equidad, ¿no? en la vacunación. Lo más importante es que cada paciente, lo primero, esté sensibilizado, que los que nos están escuchando lo están, porque si no, no estarían aquí. Y lo segundo, pues en nuestra siguiente consulta con nuestro facultativo enfermera de referencia en el hospital, en el centro de salud, donde corresponda, que pregunten activamente, ¿me tengo que vacunar de algo? Y que en función de las indicaciones, la financiación, se pueda hablar sobre ello y se pueda valorar. Estas las tienes indicadas y financiadas, estas vacunas las tienes indicadas y en este momento no están financiadas. Y el paciente que decida, ¿de acuerdo? No debemos decidir por el paciente. Debemos informar y tomar las decisiones de manera compartida y que el paciente tome también su decisión. ¿Cuál es el momento óptimo para la vacunación? Y ya estoy terminando. El momento óptimo para la vacunación siempre va a ser el momento del diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque el momento del diagnóstico de la enfermedad, siempre y cuando el paciente esté estable, se pueda demorar el inicio del tratamiento, ese momento del diagnóstico va a ser el mejor momento para administrar las vacunas y que puedan ser lo más efectivas posibles. Que no esté el paciente bajo el efecto inmunosupresor de un fármaco que puede hacer que la vacuna le proteja en menor proporción, ¿vale? Vacunarse, aunque estemos con el tratamiento, siempre va a ser beneficioso, siempre nos va a proteger. Lo que puede variar en función del momento es el nivel de protección. Si estamos sin el fármaco, vamos a intentar obtener o vamos a probablemente conseguir una mayor protección que si estamos con algún tipo de fármaco en concreto que puede hacer que la vacuna no sea tan eficaz como si estuviéramos sin ese fármaco.
Vacunarse antes del inicio del tratamiento, en el momento del diagnóstico, siempre va a favorecer que si el paciente necesita algún tipo de vacuna que conocemos con el nombre de vacuna viva atenuada, la pueda recibir si la enfermedad está estable y si está sin ese fármaco inmunosupresor, porque esas vacunas están contraindicadas una vez que el paciente ha iniciado el tratamiento. Estoy hablando, por ejemplo, de la vacuna de la varicela, estoy hablando, por ejemplo, de la vacuna del sarampión, la vacuna triple vírica. Esas vacunas se podrán administrar si el paciente no ha recibido el fármaco o si lo ha recibido en el pasado, ahora mismo ya no lo tiene y hemos hecho un periodo lavado correspondiente, ¿no? El resto de vacunas, que son las inactivadas, se pueden administrar cuando estemos con ese tipo de tratamientos. Lo que vamos a intentar buscar es el mejor momento para administrarlo para que la vacuna sea más eficiente, ¿no? Entonces, el mejor momento siempre es el momento del diagnóstico, la derivación del paciente y que el paciente se preocupe por su vacunación en el momento que le diagnostican una enfermedad siempre va a ser positivo. Y si no ha sido así y el paciente ya tiene la enfermedad instaurada y está con un tratamiento determinado, pues buscaremos las fórmulas para que el paciente se pueda beneficiar y se pueda vacunar, ¿vale? Los mensajes para llevar a casa de esta sesión, después de haber hablado de los inmunodeprimidos, son los siguientes. Nos enfrentamos a una población cada vez más longeva y cada vez más inmunodeprimida. Cuanto más vieja es la población, más oportunidades hay para desarrollar una enfermedad, más oportunidades hay también para diagnosticar enfermedades que antes no se diagnosticaban. Tenemos nuevos fármacos, cada vez son más, incluso fármacos antiguos se amplían para nuevas indicaciones. Eso amplía el porcentaje de personas que pueden estar sometidas a inmunosupresión. Las terapias biológicas han evolucionado muchísimo en los últimos años. Los reumatólogos, los dermatólogos lo tienen muy claro, lo dicen sus registros. Las personas que están con terapias biológicas tienen mayor riesgo de tener infecciones que se pueden complicar. Existe un documento aprobado por el Consejo Interterritorial, sin embargo, las indicaciones y la financiación puede variar en función de las comunidades autónomas. Es importante que los pacientes se informen de qué es lo que aplica en su contexto. Y por último, el momento óptimo para la vacunación es el diagnóstico o antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Pero no quiero tampoco que os quedéis con la idea que ya he empezado con el tratamiento inmunosupresor, ya no tengo nada que hacer, las vacunas no van a funcionar en mi caso. No, para nada, van a seguir funcionando siempre y cuando busquemos la mejor manera de administrarlas, el mejor momento, con la evaluación individualizada y sabiendo cuáles son las necesidades específicas de ese paciente. Muchas gracias por la oportunidad y por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, María. La verdad es que nos has dado información importantísima, ¿no? Y esto último que decías, que el momento del diagnóstico es el momento ideal, aunque luego hay que ver cada caso, ¿no? De forma individualizada. Creo que es un mensaje muy importante para las asociaciones que están en contacto con esas personas que acaban de tener un diagnóstico o que acaban de debutar con alguna enfermedad. Y bueno, pues es un mensaje que todos tenemos que dar, ¿no? Cuando se diagnostica una enfermedad del tipo que sea, ¿no? Vamos a hablar en este caso de las autoinmunes, pero bueno, me puedo referir al cáncer, me puedo referir a las enfermedades hematológicas, cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar nuestro sistema inmune. Es muy importante controlar esa enfermedad, tratar esa enfermedad, pero es muy importante tratar también todo aquello que está satélite en esa enfermedad. Yo le digo muchas veces a los pacientes, mira, para mí es muy importante que controlemos esa enfermedad con tu reumatólogo, con tu dermatólogo, con tu digestivo, es muy importante, pero es que de poco me sirve que tengas muy bien controlada la enfermedad de Crohn si no te proteges frente a la gripe o frente al neumococo o frente al herpes zóster y te produce una infección que te descompensa esa enfermedad. O sea, tú tienes que tener una valoración de tu enfermedad 360, no solamente tu tratamiento. Las vacunas son preventivas, no son un tratamiento, pero a mí me gusta decir, es que las vacunas forman parte de tu tratamiento, de tu control de la enfermedad. Esto no es tomarme una pastilla todos los días, esto no es me pincho esto cada 15 días o cada 3 semanas o una vez al mes, no, o sea, forma parte del abordaje integral de la enfermedad y no de quedar olvidado, no debemos centrarnos solamente en eso, porque es que mal favor estamos haciendo a los pacientes si cuando tenemos una enfermedad autoinmune, un cáncer, un trasplante, una enfermedad hematológica, si cuando tenemos eso solamente nos ocupamos de eso.
O sea, el éxito del control de la enfermedad radica en el tratamiento directo de la enfermedad y radica en todo lo que hemos hablado, de la vacunación, del control de los signos y síntomas de alarma de infecciones, de que cuando vamos al servicio de urgencias los facultativos sepan que este paciente es un paciente inmunodeprimido, a este paciente igual no le sirve este tratamiento que damos en primera línea, igual hay que escalar un poquito más en otro tratamiento, ese apoyo emocional que las asociaciones dan a los pacientes. Yo en mi consulta receto asociaciones. Yo tengo folletos de diversas asociaciones, pues porque, bueno, pues en Asturias hay una cultura del asociacionismo en pacientes muy potente y el otro día vino una paciente con miastenia gravis recién diagnosticada, venía con su tratamiento, con su mestinón, con su tal, sus controles, su no sé cuánto, todo estupendo. Su neurólogo le había derivado perfectísimamente a la unidad de vacunas y yo le dije, una chica joven además, le dije, oye, ¿conoces la Asociación de Miastenia de Asturias? Me dice, pues no. Y le di un folleto que tengo allí en la consulta y le dije, llámales, son majísimos. Nosotros hemos hecho el año pasado una sesión con ellos sobre vacunas en el paciente con miastenia. Te van a ayudar, te van a orientar, vas a poder resolver dudas pues relacionadas con vacunas, relacionadas con el control de tu enfermedad. ¿A ti te pasa esto? ¿Esto le estará pasando a alguien más? La chica se fue encantada porque no solamente hablamos de vacunas, sino que hablamos de ese abordaje integral y de recetar asociaciones donde dan un apoyo emocional importantísimo para estos pacientes. Muy bien, estamos totalmente alineados, Yo María, creo que porque sí, yo creo que sí. desde el Foro Español de Pacientes, desde luego es uno de los, digamos, de los flancos, ¿no? que tenemos que tratar porque es importantísimo prescribir asociación, Y vosotros muy sois el importante, altavoz para todo claro. esto. Y es vuestra responsabilidad. No solamente es yo me entero para mí conmigo. No. Yo me entero, yo estoy en una asociación, recibo esta información y es mi obligación trasladarla al resto de personas Eso que tienen es. esa misma situación que yo, ¿no? Entonces, yo creo que es una Eso es. responsabilidad compartida. Es compartida y además es uno de los objetivos que tienen todas las asociaciones, ¿no? Acompañar al paciente. Cuando hablamos de lo polarizado que está todo digamos, el mundo asociativo, y es que es normal, tiene que haber asociaciones pequeñas que estén Sí. acompañando en un pueblo, en ciudades pequeñas, tienen que existir, ¿no? Y es importante que existan para ese acompañamiento y para poder informar. Yo te quería hacer una pregunta que creo que has comentado algo, pero desde Barcelona una asociación nos ha dicho que efectivamente cuando tú tienes una enfermedad y eres un paciente inmunodeprimido, es el médico el que te va a enviar a medicina preventiva. Tiene que ser el paciente que tú has dicho que sí, que tiene que tener una actitud proactiva. Esto es importante que lo Es fundamental. sepamos. Vale. Yo creo que tenemos que trabajar en dos líneas distintas, ¿no? Nosotros como profesionales sanitarios y desde la Asociación Española de Vacunología trabajamos muchísimo con los profesionales sanitarios, sobre todo los prescriptores de esos tratamientos, sobre todo con aquellas enfermeras que controlan y que hacen los seguimientos de esas enfermedades, porque son los profesionales sanitarios los que tienen que tener en la cabeza cuál es el abordaje integral del paciente, ¿vale? Sin embargo, desde hace 3 años tenemos una línea muy potente de comunicación con las asociaciones de pacientes porque creemos que el mensaje tiene que ir en los dos sentidos. Por supuesto que es responsabilidad del profesional sanitario informar al paciente, derivar al paciente, pero queremos también que el paciente tenga una actitud proactiva hacia su cuidado, preguntando activamente, yo tengo que hacer algún tipo de ejercicio físico determinado, yo tengo que vacunarme de algo determinado, yo tengo que tener alguna alimentación determinada para cuidar mi salud y que el paciente tome las riendas de su enfermedad, más allá, por supuesto, del tratamiento tendrá que ser guiado con un sanitario, ¿no? Pero de otras cuestiones pivotales que el paciente puede hacer, sabe hacer, que le intentamos inculcar. Entonces, no debemos esperar, el profesional debe hacerlo, y con esto no estoy justificando ni estoy diciendo, no, si el profesional no te lo dice, tiene que ser el paciente. No, no lo decimos porque tenga que ser el paciente por si el profesional no se lo dice. No, lo decimos porque queremos que el paciente tenga un papel activo en su cuidado y las vacunas forman parte de su cuidado. Entonces, nosotros desde la AEV trabajamos en los dos caminos o en las dos direcciones, con los profesionales para que hagan esa recomendación activa, prescripción, derivación, recomendación, fomento del mensaje positivo y proactivo hacia la vacunación y que el paciente tenga la información de primera mano para que pueda preguntar también. Y mi familiar, a mí me pregunta muchísimo, ¿y yo que soy el familiar me tengo que vacunar de algo?
Y yo siempre les digo, espera, que ahora voy contigo, que tú eres la segunda parte. Siempre vienen Muy bien. acompañados, siempre se les da ese mensaje Claro. y nosotros en nuestra consulta activamente vacunamos al conviviente de lo que necesite. Y ya muchas veces, no solamente de lo que necesita como conviviente, sino que empiezan a decir, pues yo tengo EPOC, o yo tengo el corazón, o yo soy diabético, y encima le hacemos al conviviente su calendario personalizado como conviviente y como paciente crónico, ¿no? Entonces, al final hacemos un abordaje integral de la familia. Fantástico eso, que hagáis eso, pero creo que el mensaje este tiene que ser claro, ¿no? Independientemente de que tu especialista, tu médico, vaya a hacer ese Sí. abordaje 360, digamos, el paciente también tiene que tener una responsabilidad en todo esto, Claro. ¿no? Y desde las asociaciones de pacientes tenemos que transmitir Sí. esto a Y nuestros... a veces lo confundimos con el no ser paternalista. Yo estoy de acuerdo con que los profesionales sanitarios no debemos ser paternalistas, el paciente, y es que esto va a colación de esto. Queremos que el paciente sea consciente de su enfermedad, responsable de su enfermedad, corresponsable de su cuidado con nosotros y que tenga la información. A ver, la información es poder en todas las esferas de la vida. Si los pacientes reciben esta información por parte de las asociaciones, por parte de este tipo de foros, por parte de sus iguales, eso es poder, les da poder para poder cuidarse mejor. Claro, no, no, y empoderar al paciente también Eso es. para poder estar mejor, ¿no? Y tener más calidad de vida y bueno, todo lo que tú has dicho antes, importantísimo. Yo ahora te quiero sacar un tema que quizás no está tan relacionado con los inmunodeprimidos, sino de la vacunación en general. Y está aquí también Julián entre el público, lo digo porque te toca a ti la pregunta, pero Julián, siéntete libre también de contestar esto. Tengo una noticia de ayer mismo, que dice que el 60% del personal sanitario desoye la recomendación de vacunarse frente a la gripe. ¿Qué opináis de esto? Porque es importantísimo, ¿no? Es decir, vosotros estáis prescribiendo vacunas, diciendo hay que vacunarse, pero el personal sanitario tiene que hacerlo también, ¿no? Y luego, después de esto, están las personas que trabajan en las asociaciones o que son voluntarios en las asociaciones de pacientes. Están todo el día en contacto con pacientes, ¿no? Se ven físicamente. Y aquí también yo creo que esto es algo que también hay que lanzar este mensaje, ¿no? Estáis en contacto con pacientes, vosotros también os tenéis que vacunar más allá de la situación particular que tenga cada Sí. uno, ¿no? Bueno, este mensaje que nos comentas y que se publicó ayer es un mensaje crónico. Es un mensaje que llevamos escuchando muchísimos años, Sí, que todos los años en temporada de vacunación de virus respiratorios aparece. Es un mensaje que nosotros, por supuesto, nos disgusta. Es un mensaje que va en detrimento muchas veces del cuidado del paciente. Sabemos que el consejo sanitario, sabemos que la recomendación de la vacunación por parte de los profesionales sanitarios es la variable que mejor predice que el paciente se vacune. Es decir, si a ti como paciente, tu enfermera, tu médico, te dice, oye, te tienes que vacunar, eso, el poder de la palabra, es clave para que el paciente decida vacunarse, ¿vale? Si un profesional sanitario no se vacuna en primera persona, es un profesional sanitario que va a transmitir de una manera menos eficaz el mensaje de la vacunación hacia los pacientes. Que los profesionales sanitarios no se vacunen es algo preocupante por varias cuestiones. La primera, por una cuestión de ejemplaridad, por una cuestión de evidencia científica, por una cuestión de ética profesional. Que los profesionales sanitarios no se vacunen obliga o nos hace a nosotros desde la Asociación Española de Vacunología que incrementemos nuestros esfuerzos para transmitir el valor de la vacunación en el entorno sanitario. Cuando vivimos la pandemia, eso cambió. Cuando vivimos la pandemia, la vacunación, la variable que mejor lo predecía no era que te lo recomendara tu profesional, ni era que lo vieras en la evidencia científica. La variable que mejor lo predecía era que el profesional sanitario tenía miedo en primera persona, como cualquier ser humano. claro. Entonces ahí se dispararon las coberturas de vacunación, fue muy favorable. Quisimos todos pensar que esa cobertura se iba a mantener. Desgraciadamente hemos vuelto a niveles prepandemia. Una vez que el miedo desaparece entre la población y entre los profesionales, esas coberturas bajan. Entonces,
Favorecer que los profesionales reciban información constante sobre el beneficio de las vacunas en primera persona, por supuesto, para los pacientes. Favorecer que los profesionales reciban esa formación que desde la Asociación Española de Vacunología fomentamos, promocionamos. Hemos tenido webinars específicos sobre las vacunas en el ámbito laboral. En noviembre vamos a tener un webinar específico dirigido a profesionales sanitarios sobre la importancia de la vacunación en el entorno sanitario. O sea, insistimos constantemente en que es beneficioso para el profesional y para el paciente. Y luego hay otra cuestión muy importante, y es que en términos de eficiencia también se deben vacunar los profesionales sanitarios. No podemos permitirnos el lujo, o el sistema sanitario más bien, no puede permitirse el lujo de que los sanitarios se enfermen, y mucho menos cuando estamos con tasas de ocupación o niveles de ocupación tan elevados como en los últimos meses del año y los primeros del año siguiente. Necesitamos a pleno rendimiento el Sistema Nacional de Salud, necesitamos a pleno rendimiento los profesionales. No podemos permitirnos bajas laborales. Somos servicios esenciales que tenemos que garantizar el cuidado de la población que más está enfermando en esta época. Entonces, debemos vacunarnos por ética, por profesionalidad, por responsabilidad, por corresponsabilidad, porque yo no puedo decirle a un paciente, oye, deja de fumar si yo fumo. O sea, no se entiende ese mensaje. Yo no le puedo decir a un paciente, oye, tienes que adelgazar. Si no es por un problema de salud o por un problema determinado, pues tengo una obesidad mórbida. Es que el mensaje se distorsiona. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Nuestra actividad profesional, la evidencia científica, las personas que tenemos delante, tenemos que tener un mensaje consecuente. Yo me tengo que vacunar. Yo le digo a los pacientes que se vacunen, es que yo soy la primera que me vacuno. No puedo dar un mensaje contrario. Yo te digo a ti que te vacunes, pero yo no me vacuno. Yo te digo a ti que dejes de fumar, pero yo fumo. O sea, es que eso no encaja, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa, que nos ocupa, que intentamos esforzarnos y que intentamos combatirlo, ¿no? Cada vez es mejor, o sea, cada vez creo que lo hacemos mejor, pero sí es cierto que hay profesionales sanitarios que son reticentes y eso ya va en contra también de transmitir el mensaje y está descrito, ¿eh? Claro. Los cupos de los médicos de familia y de las enfermeras de familia que no se vacunan frente a gripe, los cupos, los pacientes que tienen en su cupo, tienen peores coberturas de vacunación que los cupos de los médicos y las enfermeras que sí se vacunan. ¿Por qué? Porque transmites el mensaje de una manera más convincente, más creíble. Es que es la evidencia, o sea, yo te estoy trasladando la evidencia. Lo mismo que te digo, vas a empezar a tomar necesitas empezar a tomar una pastilla para controlar la tensión. ¿Por qué? Pues porque tienes unos límites que pueden ser un factor de riesgo de cardiovascular, porque tal, porque cual, porque cual. Hay que hacer ejercicio físico, hay que dejar de fumar, hay que dormir las horas de sueño que tenemos que dormir, hay que evitar el estrés emocional, hay que vacunarse. Lo mismo que yo lo aplico para mí, lo tengo que transmitir a los pacientes. Pero muy importante que estáis trabajando sobre ello, ¿no? Estamos trabajando sobre ello. Que es también de lo que se trata, ¿no? Que consigamos, pues entre todos, ir avanzando y que ese porcentaje sea cada vez mejor. Voy a deciros también otro comentario. Tenemos un calendario común de vacunación que en algunos casos a veces las asociaciones de pacientes nos encontramos con algún anuncio de alguna comunidad que decide dar un paso más allá, aumentando otras o reduciendo los criterios, haciéndolos menos restrictivos. ¿Qué opinión tenéis de estas diferencias que a veces hacen las comunidades? Algo que rompe esa equidad y que marca la diferencia por código postal. Efectivamente. Bueno, pues históricamente hablábamos también, porque el mundo de las vacunas ha cambiado mucho, ¿no? Y a los que tenemos unos años y que llevamos unos años en el mundo de la vacunología, hemos visto cómo han cambiado en positivo y hemos visto cómo a veces se repiten algunos patrones, ¿vale? Históricamente había importantes diferencias en el calendario de vacunación de los niños en función de las comunidades autónomas y eso decíamos que no favorecía la equidad, que hacía que una frontera no limitaba los microorganismos, solo una cuestión geográfica, y eso lo llamábamos la desarmonización del calendario, ¿no? Un calendario que no está armonizado. En unos sitios se financia una cosa, se financia otra, estos niños se vacunan de una cosa, en otras comunidades los papás los tienen que pagar. Bueno, eso se ha ido homogeneizando con el paso del tiempo y podemos decir que hoy en España tenemos un calendario muy completo de vacunación en la etapa infantil y del adolescente. Y esto mismo que hemos vivido con los niños es lo que yo veo, y esto es una cuestión personal absolutamente, veo que está ocurriendo o ha estado ocurriendo en los últimos años con los calendarios de los grupos de riesgo.
Antes los grupos de riesgo tenían 4 vacunas indicadas. ¿Por qué? Porque no existían más vacunas, porque no se habían definido esos riesgos que han ido apareciendo con el paso del tiempo, y en los últimos años se han ido incrementando mucho el número de vacunas necesarias para las personas adultas o en situaciones especiales. Eso ha hecho que desde el Ministerio se publique un documento global que luego las comunidades autónomas han podido transferir e incorporar de una forma u otra. ¿Mi opinión cuál es? Mi opinión es que necesitamos que todas las comunidades hagan un esfuerzo, y aquí es el esfuerzo presupuestario, en incluir las vacunas para esos grupos de riesgo y que sea lo más armónico posible para que todos los pacientes que tienen una necesidad y que ya bastante tienen con tener una enfermedad puedan mejorar su cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, esto que vivimos con los niños, desde mi punto de vista, lo estamos viviendo ahora. Lo estamos viviendo ahora y cada vez se va mejorando, pero cada vez que hay una nueva vacuna cuesta más incorporar en el calendario. ¿Por qué? Porque es un número determinado de pacientes, porque es una inversión importante, porque necesitamos también que los políticos se crean que esto es una inversión, no es un gasto, y que todo lo que se invierta en prevención, lo dijo antes Gloria, revierte hasta 19 veces. Entonces, prevenir no es un gasto, no es un coste. Las vacunas me cuestan, no. Invierto en salud, invierto en prevención. El otro día en una sesión nos decían que había una comunidad autónoma que, y permitidme si no lo digo todo lo técnicamente, pues todo lo técnico que es así, pero me quedé con la idea, ¿no? Hay una comunidad autónoma que desgrava si estás apuntado a un gimnasio en la declaración de la renta. Y dices tú, ¿desgrava si estoy apuntado a un gimnasio? Sí, porque esa comunidad autónoma entiende que estar apuntando a un gimnasio favorece un estilo de vida saludable, favorece un cuidado y favorece. Y quieren favorecer que la gente pueda ir a un gimnasio, ¿no? Entonces, en el adulto necesitamos armonizarlo más en el sentido de que las comunidades autónomas inviertan en esas vacunas para que haya total equidad en el abordaje y en la financiación de estas vacunas en los grupos de riesgo. A mí particularmente es algo que en algunas ocasiones, y permitidme la expresión, me ha incluso hasta cabreado, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, herpes zóster en algunas comunidades en autoinmunes de 50 años en adelante, otros 18 años en adelante. ¿Qué pasa con los de 18 a 50 en algunas comunidades? ¿Tienen menos riesgo esa persona con lupus por tener 30 años que una persona con lupus que tiene más de 50 de herpes zóster? Bueno, podría tener menos riesgo por el hecho de la edad, porque la edad es un factor, pero la propia enfermedad ya es un factor de riesgo importante también, ¿no? Entonces, bueno, queremos intentar, y cada vez se hace mejor, pero nos hacen esa pregunta y yo tengo que contestar con mi opinión, y es que necesitamos armonizar más y que las vacunas se vean como una inversión a todos los niveles, como una inversión a nivel político para que inviertan y como una inversión pues, a nivel social también porque revierte, ¿no? Y lo del gimnasio me hizo mucha gracia y dije, joder, digo, si es que me parece una idea, me parece un concepto muy bueno, ¿no? Desgrava por aquello que es saludable, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer que la gente haga actividades saludables, ¿no? ¿Y vosotros desde la AEP podéis hacer algún tipo de incidencia para que esto vaya avanzando más y que en todas las comunidades autónomas exista esa equidad, ¿no? Pero avanzando, Sí. por supuesto? Nuestro papel como asociación científica es favorecer ese conocimiento y esa difusión del conocimiento. Colaboramos activamente con los informes del Ministerio, con las actualizaciones de esos documentos, nos piden opinión, hacemos revisiones de la evidencia científica y eso, cuando la evidencia científica es muy sólida durante mucho tiempo, empujamos desde muchos sitios, lo acabamos consiguiendo, ¿no? Cuando se incorpora una vacuna por primera vez a un calendario, la inversión presupuestaria es tan enorme que de alguna manera también hay que entender que no pueda desde el primer momento hacerse para todo el mundo. Pero lo que tenemos que intentar es que se acorte todo lo posible esa diferencia, ¿no? Y que cuanto antes se pueda incorporar a todos los grupos que se necesita. Entonces, en nuestro papel es el de favorecer que esa evidencia científica se conozca, que esa evidencia científica se traslade al mundo político y a los tomadores de decisiones y que de esta manera se valore esa inversión presupuestaria para incluir esas vacunas en todos los grupos que se necesiten. Pues es estupendo que podáis trabajar en ello, ¿no? Y hacer incidencia política por evidencia, además. Por evidencia, incidencia por evidencia. Mira, me lo quedo porque me gusta.
Bueno, ya la última, María. Venga. Esto me lo envía Andoni Lorenzo, que es el presidente del Foro Sí, Español de sí, Pacientes, sí, que nos está escuchando. qué bueno. Igual no ha podido venir, pero él está aquí atento, le interesa mucho. Y bueno, nos dice: en Europa se vacuna en 15 países en la farmacia comunitaria. El FEP, nosotros estamos reclamando desde el foro la mayor competencia en la farmacia comunitaria, y así se lo trasladamos al Consejo General de Farmacéuticos en un convenio que hemos firmado hace muy poquito, hace unas semanas. ¿Cuál es el posicionamiento de la E al respecto de que se vacunen, además de los centros de salud? O sea, no decimos que no se vacunen en los centros de salud, sino que también en Mm, las farmacias, como ocurre en otros países europeos. Vale. Digamos que un posicionamiento como tal no tenemos, ¿no? Un posicionamiento en un papel, quiero decir, ¿de acuerdo? Un posicionamiento publicado en la página web. Sí que venimos, bueno, trabajando en este sentido desde hace tiempo, sí que venimos explorando cuál puede ser el papel de la farmacia comunitaria en el proceso de la vacunación. Sí que vemos algunos aspectos que son muy positivos de incorporar ese actor en el proceso de la vacunación. Sin embargo, también pensamos que quizás nos falta o le falta al sistema madurez administrativa, porque no es solamente yo voy a una farmacia y que me vacunen, detrás de una vacuna hay muchas cuestiones. Hay cuestiones administrativas, hay cuestiones de confidencialidad, hay cuestiones de historia clínica electrónica, hay cuestiones, bueno, de preparación en cierto De sentido, seguridad. de muchos aspectos. Es decir, vacunar en farmacia, cuando hablamos de vacunar en farmacia, no es, pues yo pongo aquí la farmacia de la esquina, que me traigan las vacunas, me pongo a vacunar. No es eso solo, ¿no? Y no quiero que se mire en ese reduccionismo, ¿no? Entonces, desde la Asociación Española de Vacunología valoramos como positivamente muchos aspectos relacionados con la vacunación en farmacias comunitarias. Sin embargo, creemos que esto tiene que ser un proceso que tiene que madurar, que se tienen que alinear muchas cuestiones, que no es solamente una cuestión de ubicación, ¿vale? Tampoco es una cuestión muchas veces de administración, no es una cuestión que va mucho más allá y lo hemos discutido activamente, ¿no? Creo que necesita cierta madurez. Sé que hay experiencias en otros países, países que no tienen tampoco el sistema sanitario que tenemos nosotros, ¿vale? Porque a veces queremos extrapolar lo que se hace en un país, ya, pero es que ese país a lo mejor lo necesita por otro motivo, o tiene otra organización sanitaria, o tiene otra organización de infraestructura, o tiene otra organización. Es decir, que no todo es extrapolable a todo, ¿vale? Cuando queremos extrapolar algo, tiene que ser algo que sea de nuestras similares características. El papel, o por ahora, o lo que nosotros más valoramos de la farmacia comunitaria, es el papel tan importantísimo que tienen de educación para la salud, de estar alineados en el mensaje pro vacunación, o no pro vacunación, sino favorable hacia la vacunación y hacia la protección de los pacientes. Y yo creo que hacen una labor, ya no solamente en vacunas, en consejo farmacéutico, en conciliación de medicación, en abordaje de la familia, en muchísimas cosas, en el acompañamiento. O sea, la farmacia comunitaria es esencial dentro de nuestra organización y dentro de nuestra estructura, ¿no? Cuando hablamos de vacunación estamos hablando de ya no dispensación de medicamentos, sino de administración de medicamentos, porque las vacunas son medicamentos, ¿no? Y al margen de la propia administración, vuelvo a decir, hay unas cuestiones administrativas de estructura, de, bueno, temas de datos que hay que madurar, no es algo tan sencillo. Ujú. Sin duda, o sea, yo creo que también efectivamente tiene que haber un recorrido, pero tal vez podemos trabajar en ello para que se pueda hacer de una forma segura en todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Y obviamente siempre prescrito por personal sanitario, que esto es fundamental, si Ujú. no, no podemos estar hablando de esto, pero bueno, creemos que gracias a la capilaridad, ¿no?, que tienen las farmacias, son un centro también importante, ¿no?, de atención al público, como tú bien has dicho. Además, hacen muchísimas campañas relacionadas con la salud, ¿no? Y bueno, pues tal vez a futuro esta Mm. pueda ser una vía. Muy bien, María, pues oye, muchísimas gracias, has estado fantástica, nos has ayudado un montón porque nos has dado mucha información y muy interesante, y gracias. A Y vosotros. bueno, y esperemos que podamos seguir colaborando, ¿no?, en todo esto para seguir avanzando en vacunación. Muy bien. Gracias de nuevo por contar con la Asociación Española de Vacunología, en nombre de Julián, en nombre de Gloria, en nombre de toda la Junta Directiva. Y yo creo que se ha iniciado un camino muy favorable para todos los pacientes en España y que creo que va a tener unos frutos espectaculares. Gracias por ser los altavoces de este mensaje de salud y por, bueno, confiar en la Asociación Española de Vacunología como
vuestra asociación, como decía al principio, de cabecera para recibir esta información válida y de rigor. Sois los expertos, entonces nosotros desde el foro creemos que los pacientes y los expertos sanitarios tienen que ir de la mano, si no, no hacemos nada. Entonces, ¿a quién íbamos a recurrir sino a vosotros, no? Para hablar de este tema y sobre todo porque yo creo que estáis teniendo un papel muy proactivo y bueno, esto para nosotros es muy importante, así que hacer cualquier proyecto con vosotros es una maravilla y bueno, pues sigamos haciéndolo, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias María, Julián, Gloria y nada, pues nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, gracias.